es traer tranquilidad sobre qué va a pasar, o al menos tener la información bien clara. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En el día de ayer el Gobierno Nacional derogó el decreto migratorio 2017, decreto que había firmado el expresidente Mauricio Macri, que prácticamente expulsaba a los extranjeros que tenían causa judicial. Realmente fue de mucha polémica y nosotros tenemos hoy la posibilidad de hablar con Florencia Cariñano, que es la directora nacional de Migraciones, a quien saludamos. Y la primera pregunta tiene que ver, ¿cuál fue el objetivo del gobierno en el día de ayer justamente de derogar este decreto? Bueno, a ver, el presidente estaba convencido por los hechos que habían ya demostrado judiciales, la inconstitucionalidad que se había declarado hacia el DNU 70. La Cámara 5 falló en contra, hubo diferentes cámaras e instancias judiciales, como así también la ONU instó al gobierno a derogar este DNU, que fue un DNU que en realidad no tuvo la necesidad y la urgencia para hacer un DNU, en el cual se vinculaba y se relacionaba la criminalidad con la migración. Bueno, la verdad es que eso es mentira. Y además se vulneraban derechos porque las personas se tenían que defender en 3 días y en 3 días podían llegar a ser expulsadas. Entonces nosotros estábamos trabajando diariamente Migraciones, tiene la aplicación de la ley de migraciones, es el órgano que aplica la ley, o en este caso el DNU, con algo que estaba siendo declarado inconstitucional por todas las instancias judiciales. Y no se podía trabajar con eso, además de que estábamos vulnerando derechos. El presidente entendió necesario volver a la ley de migraciones, que fue una ley ejemplar en el mundo, porque tiene absolutamente todas las herramientas, y en esto quiero recalcarlo y remarcarlo a la sociedad, tiene absolutamente todas las herramientas que tiene el DNU 70, donde se puede expulsar a las personas que delinquen, y cualquier persona que quiera ingresar a la República Argentina y tenga antecedentes penales, con la ley de migraciones no lo puede hacer. Ahí me gustaría hacer una pausa justamente, porque me imagino que escuchó a los referentes de la oposición cuando dijeron, una vez conocido esta derogación, que prácticamente la Argentina le abría las puertas al narcotráfico y al crimen organizado. La verdad que a mí se puede hacer, uno cuando es dirigente político tiene que tener mucha responsabilidad cuando habla, porque no se le puede mentir a la gente tan descaradamente. A ver, ninguna persona necesita ser abogada para comparar que el artículo 29 de la ley y el artículo 29 del decreto 70, donde se señala qué personas pueden ingresar a la República Argentina y cuáles son las causas en que se las puede expulsar, es exacto, es idéntico. Yo le digo a mi hija de 8 años, compárame las dos cosas y me va a decir, mamá, es igual. Entonces, el exministro del Interior, evidentemente gobernó 4 años desconociendo que la ley y el DNU tenían las mismas causas de impedimento de extranjeros a la República Argentina. O desconocían, y hay que explicarles que tienen que volver a leer la ley, o realmente quieren atemorizar a los argentinos, que ya todos tenemos muchos problemas. Digo, hemos tenido muchos problemas durante todo el año, hemos hecho mucho esfuerzo como para que gente nos venga a mentir deliberadamente. Es mentira, y eso lo quiero dejar muy claro. Un extranjero que tiene antecedentes penales no puede entrar a la República Argentina, y además, con la ley actual, yo, como directora de Migraciones, tengo las mismas herramientas para expulsar a un extranjero que delinque que las tengo con el DNU. En ese momento, ¿no entiende que no había defensa legal para estos extranjeros, que no tenía asistencia, que solamente le daban 3 días nada más para defenderse? En 3 días ni siquiera llegás a contactar a un abogado, no te contesta un mail un abogado. Digo, es imposible defenderse en 3 días. Entonces, lo que estamos haciendo es volver a los términos, a los tiempos procesales de todos, de la administración pública, de lo que establecía la ley anterior. No es que, a ver, de repente, de un día para el otro, vamos a abrir la puerta y van a ingresar manada de narcotraficantes. No, a ver, está prohibido y no lo vamos a hacer, pero aparte no lo vamos a hacer porque queremos que le vaya bien al país. Hay una parte de la sociedad que prácticamente pedía a gritos, porque si uno hace una encuesta, una de las mayores problemáticas que tiene la Argentina es la inseguridad, y pedía justamente que se expulsen a los extranjeros con causa. Los extranjeros con causa, si tienen causas y tienen procesamiento firme, van a ser expulsados. No ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es que hay que tener en cuenta que la dirigencia política le está mintiendo a la gente. O sea, no tiene herramientas para hacer política, entonces decide mentir.
le está mintiendo porque las mismas causas hoy para expulsar a un extranjero estaban con la ley anterior. Las mismas causas que le impiden a un extranjero con antecedentes penales entrar a la República Argentina estaban ayer, van a estar hoy y van a estar mañana. Una persona extranjera con antecedentes penales no entra. Ahora, si a la oposición se quedó sin herramientas para discutirle al gobierno las cuestiones que no le gustan, las políticas que no le gustan, bueno, que busque otras cosas. A ver, pero que no mienta, porque todos sabemos que está mintiendo. El artículo 29, le digo al ministro del Interior anterior, que evidentemente gobernó y gestionó migraciones sin conocer la ley, es el mismo. Entonces, o está mintiendo o, bueno, le falta conocimiento de la ley. Ahora, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Sergio Berni, en cierta forma estaba como que no estaba conforme con esta derogación y dijo que le parecía bien el hecho de que expulsen a los extranjeros. ¿Cuál es su opinión al respecto? A nosotros también nos parece bien el hecho de que expulsen a los extranjeros que delinquen. Estamos de acuerdo con el ministro. Lo que pasa es que me parece que el ministro tampoco leyó la ley. Entonces, ¿que Sergio Berni no leyó la ley? Y a ver, si no se entiende. El artículo 29 de la ley y el artículo 29 del DNU 70 son idénticos, no hay una coma diferente. Y en ese artículo dice cómo Migraciones puede expulsar a los extranjeros y quiénes pueden entrar a la República Argentina y los que tienen antecedentes penales no. Entonces, yo no sé, el ministro Berni seguramente está muy ocupado, hay muchísimos problemas en la provincia de Buenos Aires, seguramente no se ha tomado el momento para leer, ha escuchado a la oposición y le ha creído a ellos. Lo que yo le digo es que confíe en el presidente, que confíe en el ministro Guado de Pedro. Nosotros no somos locos, nosotros vivimos en este país, nosotros gobernamos este país para que la gente esté bien, para que haya la menos inseguridad posible, para que los chicos vayan al colegio. Ningún loco puede hacer esto de repente generar una herramienta para que ingresen los narcotraficantes. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué sentido tendría? Digo, ninguna persona en su sano juicio haría eso. Entonces me extraña una persona inteligente como Berni. A eso me iba a referir. ¿Se sorprendió por las declaraciones de Berni en el día de ayer? Totalmente, porque digo, los dos o el presidente, que es el que derogó el decreto, es el más preocupado de todos por la inseguridad en este país. Y por supuesto que no va a hacer nada en contra de los argentinos. Ninguno perdió el sentido. Todos estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo le diría a Berni que confíe en el presidente, que confíe en el ministro Guado de Pedro, que ninguno ha enloquecido. Todos sabemos lo que estamos haciendo y sobre todo que lea el artículo 29 de la Ley de Migraciones. Compañeros, Florencia Cariñano los está escuchando. Muchísimas gracias. Directora, hacerle una consulta en función de la explicación que usted acaba de dar. Con el decreto que fue derogado, la expulsión se hacía rápidamente. Con la ley que estaba y está vigente, ¿se aguarda el debido proceso contra un delincuente que ya está en el país y está encarcelado? No se hacía rápido porque siempre se apelaba. Entonces el tema se judicializaba y por ende la persona no podía ser expulsada. Eso es lo que sucedía. Lo que se hacía rápido, y esto hay que decirlo, es cuando se encontraba algún inmigrante que no había regularizado su situación. No estamos hablando de personas que hayan cometido delitos. Alguien que en un operativo va, a ver, lo que uno hace siempre, va a un bar, encuentra a una persona inmigrante sin documentación para trabajar. Esa persona no hay que echarla, esa persona hay que ayudarla a que regularice su situación, porque esa persona puede caer en redes, esa persona es víctima, no la tenemos que expulsar, esa persona está en Argentina porque quiere tener una vida mejor, porque está trabajando y lo que hay que ayudarla es que pueda tener un documento, no expulsarla. Ahí sí el DNU 70 podía expulsar rápidamente, pero aquellas personas que habían delinquido y estaban en la Argentina siempre apelaban y la justicia siempre les daba la razón porque este DNU, el DNU que hasta ayer nos regía, es inconstitucional. Entonces, es mentira que expulsaban rápidamente a la gente. Lo que hacían, y eso hay que decirlo, habían encontrado una manera express de aumentar los números, que era, iban a las cárceles a buscar a aquellos delincuentes que estaban presos y que habían cumplido la mitad de la condena. Estas personas podían ser extrañadas a su país y ser liberadas en su país. ¿Quién no va a querer en la mitad de la condena ser enviada a su país y estar libre y no tener que cumplir la condena? Bueno, crearon una oficina con gente
que se dedicaba a recorrer las cárceles para ver qué preso quería irse a su país y quedar libre si tenía la mitad de la condena. A ver, Esos son los números sí. mentirosos que nos está mostrando Cambiemos. Directora, a ver, cortito porque ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos, por supuesto, los minutos que nos ha dedicado. Pero un extranjero que comete un delito en la República Argentina y que es sometido a la ley de nuestro país, ¿cumple o no cumple la condena en nuestro país? ¿O se lo expulsan? Le digo porque la gran mayoría de los argentinos quizás no sabe esa letra chica del Código Penal o de la ley. ¿Qué pasa con el extranjero que comete un delito en la República Argentina? Va preso, igual que un argentino, igual que un argentino que comete... Va preso en Argentina, igual que un argentino en Brasil que comete un delito, va preso en Brasil. Van presos. Y después tienen que cumplir la condena. cuando cumple la condena, ¿se lo expulsa del país o se queda viviendo como si nada? Hay que ver, en ese caso, seguramente si tiene antecedentes, Migraciones puede suspenderle la residencia. Pero ya tiene en este caso, antecedentes porque cumplió primero una condena, tiene que ser confirmado, va preso, luego tiene que ser confirmada esta condena, ¿no es cierto? Sí. En primera y segunda instancia. Pero imaginémonos que se cumplieron todas las instancias, lo condenaron a 8 años de prisión, cumple, no sé, las 3/4 partes de la condena, a los 6 años sale en libertad. ¿Se queda viviendo en la Argentina o se lo...? Se lo puede expulsar, Lo que hay que tener en cuenta es que... ¿Y de qué depende? A ver, lo que hay que tener en cuenta, si me dejas hablar, es que esa persona puede tener hijos y familia en Argentina. Claro. Y en ese caso va a primar la reunificación familiar. En ese caso, claro. Y porque esa persona puede... A ver, hay personas que hace 50 años que viven en Argentina, que no tienen absolutamente nada en el otro país, que tienen toda su vida armada acá. Seguramente esa persona nosotros lo vamos a intentar expulsar y nos va a exponer que su familia, sus hijos, su esposa, todo viven acá. Como sucede en todas partes del mundo, porque supongo que esta legislación es parecida en otros países también. La reunificación familiar está en todas las leyes migratorias y se contempla esta situación. Por eso hay tantos presos en España, argentinos, porque bueno, han desarrollado su vida allá y siguen allá y tienen su familia allá. Está clarísimo, está clarísimo. Directora Cariñano, le agradecemos esta comunicación con la televisión pública y dejamos a Gabriel Gamarra, que está junto a usted para el cierre. Para finalizar, simplemente 2 datos importantes. La ONU pidió derogar este decreto 2017. Y si vamos a la cantidad de extranjeros que fueron expulsados desde el 2017 hasta que llega el gobierno actual, 3.000 personas por año. Menos.